Siglo 104 presenta Frente al micrófono, los profesionales de la palabra. Análisis, temas de interés, debate, cultura, arte. Un programa de la filial Quetzaltenango de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Iniciamos Frente al micrófono, los profesionales de la palabra por Siglo 104. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Qué gusto saludarles nuevamente frente al micrófono. Soy Everson Gramajo Samayoa y en este lunes, hoy en este programa producido por la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, filial Quetzaltenango, tenemos a una personalidad que es un ícono en Quetzaltenango. Ustedes ya leyeron de quién se trata en las redes sociales, ya lanzamos la invitación también, pero para hablar un poco de este gran personaje quetzalteco. Él nace en la ciudad de Quetzaltenango, hijo de la artista de la plástica José Rubén Cajas Flores y de doña Lesbia Rosario Obando Pinto. Entre sus ascendientes citaremos a don Pedro de Ayerdi, alcalde primero de Quetzaltenango en 1826, a sus bisabuelos, coronel José María Cajas Ayerdi, héroe de la Revolución de 1871, capitán Marcelino Obando, mártir de la Revolución de 1897. Bueno, aprendió a leer y las primeras lecciones sobre Quetzaltenango con su abuelo materno, don José Marcelino Obando, hijo. A la edad de 7 años escribe sus primeras composiciones y ya en la secundaria alcanza varios premios en concursos escolares de poesía. Cursa el tercer año básico cuando escribe su primer cuento titulado María Isabel, dedicándose posteriormente a este género. La mayor parte de su obra literaria permanece inédita, solamente ha publicado La Cofradía y otras novelas cortas, Cuento y La Posesión, que es una novela corta. Pero para hablar de don Francisco José Cajas Obando, esperamos que esta hora nos alcance aquí en Siglo 104, quetzalteco de corazón, título otorgado por el periódico El Quetzalteco y Prensa Libre, cronista oficial de la ciudad de Quetzaltenango, título otorgado por la municipalidad en el año 2011, el cual ha sostenido hasta el momento, y desde lo que vamos a platicar hoy de don Francisco José Cajas Obando, que para nosotros es todo un gusto y todo un honor tenerlo hoy frente al micrófono. Bienvenido, don Paquito Cajas, como lo conocemos. Pues en primer lugar quiero agradecer la invitación que se me ha hecho para estar en este programa de la Cámara de Locutores de Guatemala, sección Quetzaltenango. Pues el micrófono es tan lindo, enamora a los que de una u otra forma estuvimos en contacto con él hace muchos años, y yo creo que es un medio también de enseñanza. El maestro, nos decía, el locutor es un maestro, nos decían el director general de Televisión y Radiodifusión Nacional cuando se instauró un curso para locutores profesionales de Quetzaltenango allá por 1983, algo así. Así que muchas gracias por la invitación y pues esperamos un saludo para toda la audiencia del Siglo 104. Esperamos que quienes no conocen algo de nuestro correr por la ciudad de Quetzaltenango, pues hoy vamos a tratar de contarles algo. Bueno, y que es un correr por la ciudad de Quetzaltenango de hace muchos años, porque don Francisco Cajas pues es historiador y sobre todo es el cronista de la ciudad de Quetzaltenango. Pero don Paquito, ¿cómo empieza usted a conocer parte de esa historia y sobre todo empezar a interesarse en guardar tanta documentación, tantas cosas que hoy nos sirven para constatar esa historia que pasó Quetzaltenango no años, sino siglos atrás? Sí, efectivamente, mi abuelo me enseñó a leer con las carátulas del periódico Nuestro Diario. No el actual que todos conocen, sino Nuestro Diario de los años 30, 40, 50, 60, y que fue el padre de Prensa Libre y el abuelo del actual Nuestro Diario, así lo considero yo. Claro. Entonces, ya basado en eso, mi abuelo me llevó a la primaria, al colegio Encarnación Rosal, y las madres dijeron, él ya sabe leer y escribir perfectamente, pasémoslo a segundo. No, que haga primero, decía mi abuelo, y así comenzamos a cursar los estudios.
Recuerdo que como yo ya silabeaba bien, ya no me tomaba mucho interés mi distinguida maestra, sino comenzaba a enseñarle a mis compañeros. Y cuando ella se salía de la clase por alguna circunstancia, aquellas famosas varitas que habían antes, me decía, sígueles enseñando a silabear, y yo muy contento, ¿verdad? Uh-huh. Y todavía se recordaban algunos, el exgobernador de León Regil, el Papalote Alvarado, el doctor Sotomora Fuentes, que fueron mis compañeros, y me decían, vos nos enseñaste a leer, no es así, sino simplemente a silabear, y creo que ahí me entró el deseo de que algún día tendría que estar frente a una cátedra enseñando algo. Y así fue con el tiempo, llegamos a estar en varias cátedras, en algunas universidades, en varios colegios, escuelas e institutos. Hemos tenido el honor de enseñarles algo de lo poco que conocemos a los jóvenes, tanto universitarios como de educación media. Entonces, prácticamente esta era la forma de que mi abuelo me enseñó a leer, y creo que todos quienes venimos destinados a alguna situación traemos algo adentro. A mí me encantaba ya escribir, agarraba los cuadernos del colegio y en lugar de estar haciendo algún deber, me ponía a hacer algunos poemitas, ¿verdad? Claro. Tan sencillos como un niño puede hacerlos a un perrito, a un gallito, alguna cosa así. Eran nuestras primeras primicias, y lamento que ya no tener esos cuadernos, ¿verdad? Claro. Sí. Y más tarde, pues, me fui interesando cuando mi abuelo me regala 13 libros. Y esos 13 libros los comienzo a leer, y aparte de que yo le leía todos los días ya nuestro diario. ¿Y qué literatura le regala a su abuelo con esos 13 libros? Me regaló El Parnaso Mexicano, me regaló algunas novelas, algunos libros de cuentos y tal vez un par de libros de historia. Y me regaló un cajón de una cómoda de aquellas antiguas del siglo XIX. Uh-huh. Y yo lo volví una librerita y lo coloqué en mi cuarto. Yo decía, aquí ya tengo todo. Pero a medida que pasaba el tiempo y que yo seguía viendo libros y libros y libros, me fui haciendo de más libros. De claro. Tal manera que mi tío un día me dijo, te voy a ayudar y te voy a hacer unas tus libreritas, porque veo que ya está creciendo tu colección de libros. Y así es. Durante toda mi vida me he dedicado a la lectura. He llegado a reunir más de 22,000 libros en mi casa de temas que me interesan. Claro. Y a pesar de que de estar a estas alturas, no dejo de leer. Ni un día dejo de leer. Para mí sería una catástrofe dejar mis amados libros. Leo a veces los periódicos y todo documento que me presenten, ¿verdad? Porque como decían los sabios de Grecia, el que lee sabe más, ¿verdad? Y yo siempre he querido aprender. Yo sé que a estas alturas de la vida todavía me falta mucho por aprender, que la vida es corta. Voy a llegar, si Dios me permitiera llegar a 90 años me los pasaría leyendo y todavía no aprendería tanto que hay que aprender de nuestros amados maestros, los libros. Fabuloso, excelente, qué buena experiencia y buena lección, sobre todo el seguir leyendo, que lamentablemente es lo que menos hacen los jóvenes ahora, o hacemos, ya no quieren leer. La mayoría de personas, nos cuesta a veces tomar el hábito de la lectura. Pero bueno, la idea de don Paquito Cajas, a quien tengo el gusto de conocer hace muchos años, siempre ha sido un hombre de letras, pero hay un factor que predetermina a don Francisco Cajas, es la historia de Quetzaltenango, que es como lo conocemos la mayoría de personas. ¿Cómo le empieza a interesar a usted el conocer a Quetzaltenango, esta ciudad que tiene un sinfín de anécdotas, un sinfín de personalidades, un sinfín de personajes? ¿Cómo le empieza a usted a interesar esta ciudad, Quetzaltenango?
Usted es quetzalteco, don Sí, Paquito. exactamente, por los 4 costados. Por ahí empieza usted Sí. pensando que es de Quetzaltenango. ¿Cómo le toma a usted el amor a esto? Alrededor de los 6, 7 años yo me iba todas las tardes al salir de la escuela al taller de mi abuelo. Y escuchaba muchas conversaciones de los señores que llegaban ahí con él. Unos hablaban bien de una cosa, hablaban de la política cimarrona de aquellos tiempos, hablaban también del arte. Recuerdo que muchos de ellos se enojaban cuando decían Luna de Xelajú de Paco Pérez. Y ahí me entró la espinita, que yo tengo que saber. Y decían ellos, no, es que Huicho Álvarez ellos lo habían conocido. Y lamento que pues estos señores ya no estén para que me dieran una gran información. Sin embargo, llegamos a la cumbre y hemos logrado descubrir que realmente el autor de Luna de Xelajú es José Luis Álvarez. Pero fue ese punto de Ese la controversia de Luna de Xelajú, digamos, y que cuando oían que hablaban mal del presidente Manuel Estrada Cabrera en la radio, también se enojaban los clientes de mi abuelo ahí en su taller, y también él. Y recuerdo yo que tenía ahí cerca de su cabecera un busto del doctor Estrada Cabrera con su bandera y todo. Yo le preguntaba, pero si en la escuela dicen que fue un dictador. No, mijo, fue un gran hombre y el mejor quetzalteco. Y cuando hablaban de don Manuel se quitaban el sombrero, caramba. Eso me hizo ponerme también a investigar sobre la vida del expresidente y llegar a la conclusión que fue uno de los mejores presidentes y el mejor quetzalteco, y que Xela le debe mucho, a pesar de que hay mucha gente que por desconocimiento, por envidia, por tantas cosas, todavía lo acusan y le llaman un dictador, cuando hubo peores dictadores en la historia de Guatemala. Don Manuel era, como quetzalteco, era un intelectual, un hombre que solo le faltó escribir, pero tenía un conocimiento bárbaro, el primer doctor en Derecho egresado de la Universidad Nacional de Quetzaltenango. Pues entonces mi abuelo platicaban de todo eso, y cuando salíamos a la calle en la noche, porque él cerraba su taller a las 8:30, 9, 10 de la noche en aquella Xelajú de silencio. ¿De qué paz. año estamos hablando más o menos? Estamos hablando entre los finales de los 50 y principios de los 60. Claro. Entonces siempre tenía la costumbre él de subir, porque la iglesia catedral la cerraban como a las 10 de la noche en aquellos tiempos, ¿no? Subía siempre a catedral y llegábamos a la octava avenida y subíamos toda la calle San Sebastián, y me decía, este es el edificio de Mariano Figueroa Mil y Pico, y me iba diciendo las casas y hablándome de todo. Él le hablaba de historia, sí, siempre. Y me hablaba de que, mira, en esta ventana le dedicó Lucita a doña Lucila Maquiani, Bosbelí Aguilar y todo eso. A la chucha. Yo lo iba tratando lo fui guardando, ¿verdad? Y yo quiero decir que mi maestro en historia, sin ser historiador, fue mi abuelo, porque él conocía mucho de Quetzaltenango, conoció por su trabajo a tantísima gente, y por eso también yo lo acompañaba y conocí muchas casas, muchas personas y todo esto. Muchas gracias, don Paquito Cajas. Bueno, esto es parte de sus inicios. Estamos hablando de una semblanza, pero así rápido. Gracias, sí, don Paquito Cajas. Al regreso, pues vamos a platicar de don Francisco José Cajas Obando, de su trabajo en el periodismo, que también es un trabajo larguísimo. ¿Cuántos libros ha publicado don Paquito? 42. 42 libros. Vamos a hablar de eso. Imagínense ustedes tener en su haber 42 libros publicados de historia y de un sinfín de temas, de lo que vamos a platicar al regreso. Todavía un medio ciento por publicar. Así, bueno, imagínense. Muy bien, vamos a mensajes. Luego regresamos frente al micrófono aquí en Siglo 104. Hoy platicando con don Francisco José Cajas Obando, historiador, periodista, locutor, y también hoy pues sostiene este gran título, cronista oficial de la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a mensajes, luego regresamos. Estamos frente al micrófono en Siglo 104. Ya estamos de vuelta con los profesionales de la palabra frente al micrófono por Siglo 104. Continuamos. Bueno, estamos frente al micrófono en este lunes, hoy con don Francisco José Cajas Obando, nuestro invitado especial. Le mandan saludos por ahí, don Francisco. Ya le voy a leer el saludo.
pero él comenta que es un invitado de lujo. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser invitado de lujo don Paquito Cajas hoy por aquí en Siglo 104, en este programa de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala? Muy bien, pero al salir del bloque anterior habíamos hablado que parte del haberse metido a la historia fue su abuelo, pero esto lo ha llevado a escribir tantos libros. Usted comentaba un número aproximadamente de 40 libros. Bueno, entre ellos está la Galería de Quetzaltecos Ilustres, Estampas Quetzaltecas del Pasado, también Antiguas Cofradías de Quetzaltenango, Los Serenos, bueno, y tantas historias, Quetzaltenango de ayer, casas y monumentos históricos de Quetzaltenango, historia del cine en Quetzaltenango, apuntamientos sobre el sexto estado de los Altos, cronología de Quetzaltenango 1, cronología de Quetzaltenango 2, historia de los cantones y calles de Quetzaltenango, entre un sinfín de libros y tantas anécdotas. ¿Cuál fue su primer libro, don Paquito Cajas? Mi primer libro fue Estampas del Pasado. Naturalmente que con un amigo mío, un compañero Quijote, nos reuníamos todas las noches y comenzábamos a platicar sobre cosas del pasado. Uh-huh. Y un día hablamos del ejote, de las canasteras, cosas que ya no se veían en ese Quetzaltenango de entonces. Y cuando llegué a la casa me puse a escribir 3 crónicas, que luego me permitieron publicarlas en una revista. Y luego de eso se me dio la idea de que debía de seguir trabajando en ese motivo. Y por lo tanto, cuando yo me di cuenta, ya tenía un tomo y que yo le llamé Estampas Quetzaltecas del Pasado. Uh-huh. Quiero agradecerle a través de la distancia a don Álvaro Álvarez, director de la editorial El Estudiante, que me apoyó en aquella oportunidad y me dijo, esto que usted tiene vale la pena. Así es de que deme todo el material, yo lo voy a publicar y voy a poner todo esto y después lo vamos a vender. Magnífico. Quiero agradecerle a don Álvaro, que fue el que me dio el empujón, y así publicamos Estampas Quetzaltecas del Pasado. Recuerdo que estaba el ingeniero Omar de León de alcalde accidental y él me proporcionó el Salón de Honor de la Municipalidad de Quetzaltenango, un tecladista y un acto solemne. Creo que fue mi primer libro. Y posteriormente el segundo libro fuerte que entregué fue la Galería de Quetzaltecos Ilustres, que me llevó casi 14 años perseguir las biografías de los más insignes e ilustres coterráneos míos en el arte, en la música, en la pintura, en la política, etcétera. Yo creo que este libro tendría que ser libro de colegio y de instituto. Ese hay que llevarlo. Sí. ¿Existe alguna posibilidad de reeditar este libro de Quetzaltecos? Sí, mire, el problema es lo económico. Es lo que no me ha dejado a mí poder publicar por lo menos 2 libros al año y con abundante información. Yo no quiero que toda la información que tengo, todo lo que he investigado, se quede olvidado en un cajón en la casa, y después, como he visto en muchas oportunidades, han tirado las obras de los autores. Sí. A mí me gustaría que si yo investigué para Quetzaltenango, para mi pueblo, pues que esto quede en manos de todo el pueblo y que conozca su historia. Ese es el único fin que me lleva. No es un fin lucrativo, porque no soy comerciante de las letras, sino simplemente un obrero de ellas. Me he dedicado con pasión a escribir mis libros. Yo me siento muy feliz y le quiero dar gracias a Dios que me ha guiado para encontrar determinadas situaciones históricas que no habían encontrado otras personas, y a desmitificar muchas cosas, errores que se han dado en el ir y venir de la historia, donde prácticamente para mí una gran escuela y una gran universidad fue el haber estado 4 años, 4 meses como director del archivo histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango. Es decir, yo entré como encargado del archivo. Uh-huh. Pero con la ayuda de historiadores de Guatemala lo declaramos archivo histórico de la ciudad, y en eso quiero agradecerle también al ingeniero Omar de León, que era el alcalde, que me apoyó, hizo un acto solemne
y se creó por acuerdo del Consejo Municipal el archivo histórico, donde se separó lo histórico de lo administrativo, que para el que quiera conocer a Quetzaltenango es una gran escuela. Yo lo digo porque tuve la oportunidad de tener todos los libros y documentos en mis manos, haberlos estudiado. Como le contaba fuera del aire, gracias a Dios tengo una memoria excelente y solo leía, y todavía si me preguntan de algo, pues, sí, pues memoria aquí lo tengo en el fotográfica disco duro de la mente, ¿verdad? Claro, excelente. Eso es precisamente los primeros libros, y luego ya creo yo que el más voluminoso libro que he escrito es el de Alcaldes de Quetzaltenango. Cuando estaba de encargado del archivo encontré muchos datos de los alcaldes. Don Jorge Carpio Nicol me proporcionó una página en el gráfico y ahí publicábamos, y de ahí comenzó a conocerse la historia de los primeros alcaldes, desde la fundación del ayuntamiento, y luego ya creo que durante la administración del doctor Barrientos, el ingeniero Carlos Prado me dijo sería bueno que la municipalidad lo apoyara en el sentido de hacer el libro Los Alcaldes de Quetzaltenango. Cuando se habló de esto, mucha gente pensó que prácticamente este libro era solo hablar de un alcalde, un alcalde y un alcalde. No, era hacer una ¿qué hizo cada alcalde y qué pasó históricamente? Inundaciones, derrumbes, inauguraciones, revoluciones, etcétera. Todo eso está ahí en ese libro. Creo que es el más voluminoso, como 400 y pico de páginas, que se ha ido. Afortunadamente lo han pedido del exterior, algunos cónsules, en fin, me han preguntado dónde está, y está a la orden en la Municipalidad de Quetzaltenango. Solo hay como 12 libros de todo aquel tiraje que se hizo, pero ese es el mayor y el último libro que edité. Excelente. Don Paquito, pero dentro de todos estos libros que tienen, por ejemplo, la pregunta es estas investigaciones, porque reunir cada dato, sistematizarlo y analizarlo, publicarlo, conlleva un trabajo. Ajá. ¿Cómo se dedica usted o en qué tiempo para escribir cada libro e ir creando estas obras? Porque, y la otra pregunta es, ¿cómo hacemos para tener esos libros nosotros aquí? ¿Cómo los podemos leer? Decía un viejo poeta quetzalteco, amigo mío, que para poder escribir un verso había que estar en beta. ¿Qué significa? Que tiene uno que estar en el momento exacto y tener dentro del espíritu aquel deseo y tener una floración de sucesos para poder comenzar a trabajar. Porque un compositor, un poeta, o un historiador, un escritor tiene sus momentos de inspiración, digamos. Sí, de estar en beta, como hay momentos en que no hay nada, se está en seco, no se puede. Aunque uno quiera agarrar el lápiz, no viene nada a la mente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo he aprovechado esos momentos a la hora que sea. Si la inspiración me viene a las 2, 3 de la mañana, me levanto, ahí tengo un escritorio pequeño cerca de mi cama y me pongo a escribir, porque sé que en ese momento me está fluyendo, me están haciendo y estoy pudiendo realizar muchas cosas. Entonces así lo he hecho, y me he disciplinado también. A estas alturas de la vida quiero dejar terminados otros libros que tengo principiados. Entonces me he dado a la tarea de dedicarme por las noches a como dé lugar a estar trabajando, porque quiero dejar terminados muchos libros. ¿Cuántos libros tiene previsto, don Paquito? Por editar tal vez unos 50, 55. Más todavía. Los ya publicados. Más los que he publicado, que son 42. Wow. Bueno, impresionante. Cuando yo le decía cómo hacemos para leer estos libros, yo le hacía esta pregunta para saber en dónde los podemos conseguir, porque me imagino hay muchos estudiantes, muchos maestros que necesitan conocer en dónde podemos encontrar estos libros. Vea que he tenido la suerte tal vez de que mis libros han salido a la venta y se han agotado. Uno de los más buscados es Historia de Cantones y Calles de Quetzaltenango, y solo el que yo tengo es el único que está, a pesar de que se hicieron más de 2,000 volúmenes que imprimió la municipalidad en ese entonces.
se han terminado y no aparecen, ni aún en las compras, ventas de libros. Pero sí en algunas librerías así de segunda han aparecido algunos libros. Casi todas las ediciones están agotadas, incluso Reina del Deporte, Historia de Señorita Quetzaltenango y Reina Nacional están totalmente agotados. Entonces es un problema, ¿verdad? Yo como no quisiera poder tener una librería donde se pueda surtir a todo el mundo. O reeditarlos, por ejemplo. Y muchos escritos donde cualquier persona puede encontrarlos yendo a la hemeroteca, en el Gráfico Occidental, en el diario La República, en la Idea Creativa y en otros medios donde dejé plasmado mucho de la historia y literatura de Quetzaltenango. Muchas gracias, don Paquito Cajas. Bueno, don Francisco José Cajas Obando fue galardonado ciudadano distinguido por la Municipalidad de 1990, premio único en la rama crónica periodística en 1994 por su trabajo La Llorona del Cenizal, declarado destacado de la ciudad o ciudadano distinguido por la Municipalidad de Quetzaltenango el 14 de septiembre del año 2002. Asimismo, declarado ciudadano destacado en los 15 años del Cable DX. Y de diplomas y poemas, wow, me imagino que tendrá cajas llenas de diplomas. Sí. Muy bien, vamos a mensajes y luego regresamos con más aquí en Siglo 104. Estamos frente al micrófono hoy con don Francisco José Cajas Obando. Al regreso vamos a seguir hablando de cómo él se enamora de la historia de Quetzaltenango, pero vamos a detallar algo, cómo es que ha desmitificado algo. Ya nos va a explicar él acerca de qué se trata eso de desmitificar, pero hay un tema que puede ser muy controversial, que es el tema de la autoría de Luna de Xelajú. Vamos a hablar de eso al regreso, aquí frente al micrófono por Siglo 104. Ya estamos de vuelta con los profesionales de la palabra frente al micrófono por Siglo 104. Continuamos. Estamos frente al micrófono aquí en Siglo 104 y estamos platicando con el periodista y escritor Francisco José Cajas Obando. Como una experiencia personal, les cuento que cuando yo salía de trabajar en Siglo 104, hace cuántos años, muchos años, pues siempre era clásico quedarnos en el parque platicando con don Paquito Cajas, tomarnos el cafecito y esas pláticas de historia y de tantas experiencias hasta la 1 de la mañana. Era genial, ¿verdad, don Paquito? Sí, claro. Bueno, hace un momento, al salir de este bloque, hablábamos de las experiencias, de las anécdotas, de la historia que don Paquito Cajas ha tenido. Pero una de las principales que él ha contado, no solo en pláticas con sus amigos, sino que también las ha publicado, es acerca de la autoría de Luna de Xelajú, que es uno de los temas que quizá el bregar en la investigación de la historia, pues tomó, no solo por sorpresa, sino porque ya se divulgaba en el ambiente que Paco Pérez no es el autor de Luna de Xelajú, sino es don José Luis Álvarez. Pero don Paquito aquí nos va a hablar acerca de cómo es que él ha tratado de desenmarañar todo este dilema que ha existido con este tema, que es nuestro himno, obviamente, nuestro segundo himno de Guatemala, Luna de Xelajú. Sí. Cuéntenos, don Paquito, esta experiencia. De niño, como le contaba anteriormente, yo me mantenía ahí en el taller con mi abuelo. Me mantenía jugando mi pick-up, mi comando que él me había comprado. Uh-huh. Y siempre parando el oído qué decían todos los señores, ¿verdad? Y a veces en el radio del taller sonaba que anunciaban a Luna de Xelajú y mencionaban a Paco Pérez y todos los señores se ponían muy, muy enojados. Es que no es de él, era de Huicho y todo esto. Entonces se me fue quedando todo esto y después platiqué yo con mi abuelo ya cuando era un adolescente y me dijo, sí, Huicho es el legítimo autor, pero le robaron su canción. Uh-huh. Y lo que hablábamos allá en el taller, quienes lo conocimos. Entonces de ahí me dediqué a hacer una investigación que me ha llevado muchos años. Porque es una investigación que sí, no ha terminado, digamos. Sí, sigue. Platiqué con muchos quetzaltecos de aquellos de antaño que me dieron anécdotas. Alguien me dijo en la carpintería del señor Vela, yo le hice una guitarra a José Luis Álvarez.
Y dentro de esto me hablaban de que él actuaba en Radio Morse todos los miércoles como guitarrista y cantante. De suerte me encontré en la hemeroteca, en los periódicos Cronos, la relación en donde dicen hoy a través de Radio Morse, el joven guitarrista quesalteco José Luis Álvarez nos presentará un concierto. Al otro día publicaban vía cable en aquel entonces desde Europa, desde Francia, Bélgica, Países Bajos, Inglaterra, felicitaciones al joven cantante que los miércoles actúa en Radio Morse. Por onda corta se iba este mensaje y ahí está en los periódicos. Y aparte de eso fuimos encontrando otros documentos, el libro de la Asociación de Peluqueros de Quetzaltenango, en donde él formó parte, y siempre que había un acto cultural él actuaba y presentaba una melodía de su autoría. Y posteriormente en el archivo suelto de la municipalidad de Quetzaltenango hallé que Luis Álvarez ganó consecutivamente 10 años el primer premio de la canción nacional. Ya en ese tiempo no había fallones, que era Ubico el presidente, ¿verdad? Una canción muy bonita que está ahí, la letra, porque la música lastimosamente se perdió, Aldeanita, un canto a Quetzaltenango, que tuve la oportunidad de publicarlo en una página con su debida historia en el Quetzalteco hace algún tiempo. Exacto. Y todo esto lo fuimos encontrando. Quiero contarles, porque a mí siempre me ha gustado decir la verdad. Hace algunos años el propietario del supermercado Delco le pagó a un señor llamado Marco Antonio Granados para que hiciera una historia indicando que su esposa era la Dulcinea de la luna de Xelajú, la inspiradora. Sí, ajá. Y este señor llegó conmigo y me dice, mire, le doy 500 quetzales, pero saque esa historia. Yo no me vendo, la historia no se vende, le dije. Claro, por supuesto. Y desafortunadamente un compañero periodista, Héctor Adolfo Ávila, por ciertas necesidades lo aceptó e hizo la historia. Y de ahí vienen que la señora Cohen es la musa de la luna de Xelajú. No es cierto. No es cierto. En primer lugar, cuando una persona de determinado estrato social en aquel tiempo le iba a hacer caso a un pobre barbero que quizá no tenía. ¿No cree usted en esa posibilidad, un Paquito? ¿Ah? ¿No cree usted en esa posibilidad? No, porque la sociedad de Quetzalteca en aquel tiempo estaba muy posesionada, digamos. Sí, muy posesionada y no había espacio estaba bien la escala social, ¿verdad? Entonces, el carpintero que le hizo la guitarra a Paco Pérez, perdón, a José Luis Álvarez, me dijo, fíjese que ahí en el Zarco, que después se volvió el Cine Cadore y ahora la despensa familiar, había muchas cantinitas. Y Luis Álvarez era un bohemio, se mantenía ahí tomándose sus copitas y con su guitarra cantando en las noches. En una cantina que se llamó la Cueva de los Bandidos, que estaba ahí anexa al Teatro Zarco, ahí Luis Álvarez conoció a una jovencita, a una mesera, simple mesera, tan pobre como él. Se enamoró de ella, fueron novios cierto tiempo, pero ¿qué muchacha quiere tener como esposo a alguien que le guste la copa? No, ¿verdad? Entonces en determinado momento lo rechazó y es cuando Luis Álvarez compone ese maravilloso vals que ha llevado a Quetzaltenango a través del mundo. En una oportunidad hablábamos de este mismo tema en una estación de radio cuando cayó una llamada y era precisamente de la nieta de aquella morena y me dijo, necesito platicar con usted.
Pero eso y concatenamos detalles y todo esto, y me di cuenta de que tenía toda la razón, porque lo que yo había investigado, lo que yo tenía, más lo que ella me contó. Esta señora que lo llamó en esa ocasión, que es la nieta de esta mesera que usted habla. De la mesera, una meserita simple, sencilla, pobre. Fue la musa de Luis Álvarez, esa que era morena. De Luna de Xelajú. De Luna de Xelajú. Y desmitificando la situación, a eso vamos con Paco Pérez vino a los 33 años a Quetzaltenango. José Luis Álvarez y Paco Pérez son huehuetecos, ¿cierto? Sí, Luis Álvarez nació en San Sebastián y al día siguiente del nacimiento se trasladó a Quetzaltenango. Solo nació y se vino para acá. De San Sebastián. De San Sebastián, sí. Ahí tengo yo el hecho de doña Virgilia Álvarez. Tuvo este niño sin tener esposo, fue repudiada por sus padres, se vino a trabajar de oficios domésticos a Quetzaltenango y era muy pobre y no podía mantenerle, porque Luis Álvarez hubiese sido una de las grandes glorias de la música nacional, ¿verdad? Pero no podía. Estaba dentro del grupo de grandes autores y cantantes, ¿se recuerda? Él estuvo en aquel vuelo con Paco Pérez. Sí, ¿verdad? Pero sí, y con el gran tenor quetzalteco también, que murió en el accidente. Sí, digamos, a diferencia de lo que usted comenta de la autoría de Luna de Xelajú, José Luis Álvarez fue un gran artista. Sí, fue un gran artista. ¿Verdad? Que lo hayan felicitado en Europa. Claro. Ahí está el periódico. Y Paco Pérez también. Paco Pérez no cantaba. ¿Así? Cuando grabó la Luna de Xelajú, dijeran los la grabación, muchachos, sí, la grabación es un tenor con voz de lija. Claro. Y además, quiero comentarles también que en una oportunidad platicaban en otra emisora de Luis Álvarez, cuando me llamó don Joaquín Alonso Rodas, conocido publicista y director de medios de comunicación, locutor quetzalteco, también me dijo, véngase, yo le voy a dar la clave de la historia. Llegué con él y me cuenta, yo era aprendiz en Radio Morsi cuando Luis Álvarez llegaba a cantar. Hola. Cuando ocurrió el hecho, me dijo, Luis Álvarez le empeña por 15 centavos letra y música de Luna de Xelajú a Paco Pérez. Y cuando llegó él con los 15 centavos a devolverse, no se quiso devolver. Ya estaba trabajando Paco Pérez como oficial, acaba de venir a Quetzaltenango. Entonces se enojó Luis y le da una cachetada. Y Paco Pérez lo manda preso. Los artistas, según el señor Alonso Rodas, que estaban en TGQ, se reúnen, van al juzgado y le hablan al juez, que era el bachiller Luis Alfonso López, que muchos recordarán fue hasta presidente del Congreso de la República en la época del gobierno de Arana, muy conocido, un famoso catedrático de Derecho de la ciudad de Quetzaltenango, y él le dio la libertad. Era una vergüenza realmente en aquel tiempo caer a la cárcel, y eso deprimió más a Luis. Siguió bebiendo y a los 8 días murió de una congestión alcohólica. Paco Pérez esperó que muriera doña Virgilia Álvarez para meterla a aquel concurso donde Luna de Xelajú quedó en tercer lugar. Y de ahí es donde Paco Pérez se apropia de la melodía. Ya no había más. Sí, porque no había más familia de don Ya no José había Luis más Álvarez. familia, ¿verdad? Entonces, pero todos los quetzaltecos sabían, desde mi abuelo, entonces viene aquella situación, el dedo de Dios, diría yo, porque eso venía, esas voces vinieron a darnos la pauta, ¿verdad? Entonces don Joaquín Alonso Rodas me dice, investigue en los tribunales. Cabalmente en aquellos días me llaman para que pudiera asesorar a un grupo de abogadas que estaban viendo la restauración del Palacio de Justicia, y en determinado momento, bueno, yo las voy a ayudar, pero denme una manita, porque yo quiero saber de tal cosa. Ahí está la archivista, me dijo la presidenta de la comisión. Le di todos los datos y en el mes de diciembre me llama y me dice, aquí tengo ya, es tal y como se lo contaron. Wow. Y cuando lo publicamos, espérese a que se termine todo esto y se le piensa hacer una vitrina y la primera vamos vez a la que lo publicidad. va a hacer aquí en Ciclo 104, don Paquito. Sí,
Yo creo que realmente eso merece una fiesta popular en Quetzaltenango. Muchas personas me han criticado por el deseo de salvar y de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como decía el maestro de maestros, el nombre del legítimo autor de Luna de Xelajú. Yo no me voy a ganar nada, no me voy a volver millonario, pero ni un diploma me van a dar. Sin embargo, yo lo que quiero es que el nombre de Luis Álvarez, que yo estoy seguro es el autor y que ya están los documentos de Luna de Xelajú, quede un bronce ad perpetuidad en la ciudad de Quetzaltenango. Quiero contarle una anécdota así brevemente. Hay una empresa de tours. Sí. Que hace recorridos en el cementerio nocturno, necroturismo creo que se llama. En una oportunidad se enfermó el muchacho que les explica todo de las tumbas y que fue mi alumno, y me llamó el gerente y me dijo, ¿quiere hacerse usted cargo? ¡Ay, qué bonito! Le dije, qué bonito, nunca he estado de noche en un cementerio. Hicimos el recorrido, eran 150 fotógrafos de la ciudad de Guatemala los que vinieron. Y platicando con una chica, yo le explicaba, ¿qué otros famosos hay? Luis Álvarez, el autor de Luna de Xelajú. ¿Dónde? Me dijo, pero está muy atrás, mano, es un poco peligroso. Vamos, dijo, y les dijo a todos sus compañeros, y todos dijeron, vamos. Llegamos ante la tumba olvidada de Luis Álvarez, y la misma chica, todos capitalinos, ni un quetzalteco, dijo, ¿por qué no cantamos la Luna de Xelajú? Interesante. Eran las 12 de la noche ese sábado de mayo, cuando todos unos altos a como cayera, canta la Luna de Xelajú frente a la tumba de Luis Álvarez. Yo me emocioné tanto y pensé, Huicho, primero homenaje. Y yo creo que ya dio vuelta entre la tierra, Huicho, de la emoción. Claro. Y esperamos que algún día esto sea una realidad. Y de repente, entre la nubosidad que había, va saliendo la famosa luna. Y unos aplausos. Miren que esa anécdota, eso que me sucedió, lo tengo tan guardado y lo recuerdo tanto, con mucha emoción. Qué lindo. Y más emocionado voy a estar cuando presenten los documentos de que Luis Álvarez es el legítimo autor de Luna de Xelajú. No tengo nada contra Paco Pérez, que era Siriaco Cintura, un cómico que ya lo investigué también, ¿verdad? Pero de cómico a cancionero y a compositor. Don Joaquín Alonso Rodas me decía, cuando llegaba a veces a la Radio Nacional y le decían, mire, música, a mí no me gusta la música. Eso me lo dice él en un documento que yo tengo ahí. Interesante. Bueno, don Paquito, muchas gracias por haber venido frente al micrófono y platicar no solo de lo que usted ha hecho, de sus libros, de lo que ha escrito, sino también de esta anécdota que de una u otra manera pues marca la historia de los quetzaltecos, la historia de Guatemala, la gran canción de Luna de Xelajú, este hermoso vals, como usted dice. Escucharla en el extranjero es algo... saca las lágrimas. Sí, ya me pasó a mí estando en la ciudad de Guanajuato, en México. Estaba la rondalla, ahí le pedimos una canción, que éramos guatemaltecos. Me dijeron, no sabemos, solo una de Guatemala. Y es Luna de Xelajú. Luna de Xelajú. Sí. Y con los compañeros dijimos, por aquí debe haber una cantinita porque merece celebrarse. Bueno, don Paquito Cajas, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros, compartir su anécdota. Me imagino, como historiador, su anécdota principal, luego de tantos libros que ha escrito, este tema de Luna de Xelajú lo ha tenido, me imagino, en desvelo tantas noches. Sí, ya tengo el libro preparado, ya solo me falta copiar los documentos y publicarlo un día y que todo el pueblo se entere de la vida. Digámoslo así en tiempo, ¿cuántos años le ha conllevado esta investigación de Luna de Xelajú? Tal vez unos 22 años o más. 22 años. Sí. Impresionante. Bueno, Paquito, le deseamos lo mejor, le deseamos larga vida para que nos pueda seguir dando libros e historia de Quetzaltenango, y le agradecemos grandemente que haya estado con nosotros en esta tarde
platicando con nosotros frente al micrófono. Este programa pues lo dejamos grabado y lo vamos a publicar en Spotify, que es donde estamos publicando ahora los programas, y también en iVoox, que lo dejamos en tipo podcast. Pues muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los compañeros locutores de Quetzaltenango y también a Radios Siglo 104 por la oportunidad que nos da de poder conversar con el pueblo, de trasladarle algunas ideas y tal vez, como decía al principio, muchos no conocen de algo y hoy ya lo conocieron. Así que muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, don Paquito. Y como dice también uno de los mensajes de don Paquito Cajas, en cualquier rincón, por más pobre que sea, siempre habrá un ¿qué? Un quetzalteco. Un quetzalteco, en sí. Cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Gracias, don Paquito Cajas. Muy bien, el próximo lunes, 4 de la tarde, aquí en Siglo 104, regresaremos frente al micrófono, este programa producido por la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, filial Quetzaltenango. Pablito Ríos en los controles, por cierto. Gracias. Siglo 104 presentó Frente al Micrófono, los profesionales de la palabra, un programa de la filial Quetzaltenango de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Regresamos el próximo lunes a las 16 horas por Siglo 104, Frente al Micrófono, los profesionales de la palabra.